Vamos a continuar con la unidad 2 de métodos experimentales. Me voy a presentar. Mi nombre es Edith Carlota de Marroquín. Voy a tener el gusto de atenderlos en el grupo de la tarde, que es el grupo 07. La materia es métodos experimentales. Continuando con el seguimiento del desarrollo del programa, en esta oportunidad vamos a empezar la unidad número 2. La unidad número 2 tiene por nombre proceso de medición. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el proceso de medición, ¿no? Toda la vida, todos nosotros, ustedes, yo, hemos estado midiendo y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Desde el día en que nacemos, ¿no se acuerdan ustedes? Éramos unos bebés, les midieron su estatura, les midieron el peso. Ahí estaban haciendo medidas. Dijeron que pesaban 7 libras, por ejemplo, que medían 61 centímetros de estatura. Nos midieron. Por ejemplo, si estamos enfermos, vamos a un doctor que nos recete y nos dice, tómese una cucharadita de jarabe 3 veces al día. Esa es una medida. A veces los botes de jarabe para la tos traen medidores. Ahí está ya la medida. No es tomarse el bote de un solo viaje. Ya estamos midiendo ahí. O muchas veces nos dicen una pastilla cada 8 horas, durante 10 días. Ahí nos están midiendo la medicina y el tiempo también durante 10 días. Y así, usted pide una taza de café, es una medida. Volumen, ¿no? Volumen. Un refresco, un vaso, es una medida. Entonces, a lo largo de nuestra vida siempre hemos estado midiendo. ¿Ves? Porque es importante el proceso de medición, porque se usa mucho en todas las materias que tratan con procesos experimentales, la física, la química, la biología. Hay un montón de materias experimentales. Y un estudiante de ingeniería a lo largo de su vida va a estar llevando materias donde va a estar midiendo. ¿Qué es lo que medimos? Medimos lo que se llaman magnitudes. Vamos a definir lo que son magnitudes. Vamos a poner la definición lo que es una magnitud. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Medimos magnitudes y la definimos como
toda propiedad de un fenómeno, toda propiedad de un cuerpo o de una sustancia que se puede ser expresado de forma cualitativa. ¿Qué es eso? Un número, una cantidad, cualitativamente. Y eso se hace mediante un número, va acompañado de una unidad de medida. Esto es lo más común, que cuando midamos una unidad, midamos la cantidad, o sea, cuantitativamente, y lo acompañamos de una unidad. Pero muchas veces puede ser un proceso de medida, ¿no? La magnitud es un equipo formado por varios equipos, dijéramos, puestos en serie, y es un equipo de medida. Puede ser un procedimiento. Entonces, pero lo más común es eso, ¿no? Que midamos una propiedad de un fenómeno es todo cambio que ocurre en la naturaleza, ¿verdad? Cuerpo o sustancia, y se puede expresar cualitativamente mediante un número y una unidad de medida. Ingeniera, Dígame. disculpe, no sería cuantitativamente ahí, en vez de Sí, cualitativa. ¿Cómo no? Tiene razón, me equivoqué. Es con N, cuantitativamente, ¿sí? Es de cantidad. Gracias. Hay algunas magnitudes, pero vemos que se miden por la calidad, por el color de las cosas, ¿no? El sabor, el olor, pero no da mucha información. Nosotros tenemos que medir con números. Es cuantitativo, una cantidad, así es. Cuando medimos una magnitud, lo podemos hacer de dos maneras, de forma general y de una forma particular. Cuando hablamos de forma general de una magnitud, lo estamos haciendo de esta manera, de forma general. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer algún experimento, si vamos a tomar medidas, solo decimos, por ejemplo, voy a medir la longitud y el tiempo, no especifico qué. Solo lo menciono de forma general. Entonces, estamos hablando de una magnitud de forma general, ¿no? Y podemos especificarla también. Por ejemplo, si hablo de una magnitud en particular, pongamos por ejemplo la longitud. Puedo medir la longitud de una persona, ¿qué es eso? ¿Qué llamamos estatura? Puedo medir la altura de un edificio, también es una longitud. Lo conocemos como altura, la profundidad de una piscina, también es una longitud. La distancia que hay, por ejemplo, entre San Salvador y Santa Ana, ¿cuántos kilómetros hay? Es una longitud. Ahí estoy especificando de qué cosa se trata la longitud, a qué artículo, por decir así, le estoy viendo la longitud, ¿no? Puedo medir la temperatura, ¿no? ¿Y de qué? Bueno, por ejemplo, ahorita puedo medir la temperatura, me interesa la de este salón donde me encuentro, ¿no? Puede ser la temperatura del cuerpo humano, que es diferente a la temperatura que está en este salón, o la temperatura que está afuera de aquí del salón, en la calle. Entonces estoy especificando de forma particular dónde voy a medir esa magnitud física. Y así podemos mencionar un montón de magnitudes, de esa forma, ¿no? Las magnitudes se clasifican, ¿no? Esto es según algunos autores. Las que tenemos acá. Existen muchas magnitudes, no sé exactamente el número, 1000, 2000, a saber, pero hay muchas, ¿no? Entonces, habiendo tantas magnitudes, hay unas clasificaciones. La clasificación bien amplia es esta, magnitudes fundamentales o de base.
y magnitudes derivadas. ¿Qué es cada una de ellas? Veamos. Como esta clasificación no es nada nuevo, viene de cientos de años atrás, han habido convenciones de científicos donde se han reunido para luego las decisiones de ellos darlas a conocer y que las siguen pues a través de todo el planeta, ¿no? Las magnitudes, estamos hablando de la clasificación de las magnitudes. ¿Quiénes son las magnitudes de base o fundamentales? Las que por una decisión se han tomado, una decisión de científicos por una convención, ¿no? Entonces, se han definido esas. Por ejemplo, en una convención de científicos dijeron que la longitud iba a ser una magnitud de base fundamental. Otra iba a ser también la masa. El tiempo. Eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Decidieron pues, que esas tres magnitudes, la longitud, la masa y el tiempo, iban a ser fundamentales. ¿Quiénes serían las magnitudes derivadas? Todas las que no están ahí. ¿Y cómo se forman? Se forman por la combinación de las magnitudes fundamentales. Las magnitudes de base fundamentales, pues, hace tiempo eran tres, estas que están aquí. Y todas las demás que no están ahí van a ser magnitudes derivadas. ¿Cómo se forman? Por la combinación de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Aquí, vamos a poner aquí en delante, ¿no? Aquí arriba. Este es el símbolo de la velocidad. No aparece aquí como fundamental. ¿Cuál es la definición de esto? Un desplazamiento entre tiempo. ¿Y qué es un desplazamiento? Es una longitud. El desplazamiento de tal forma que la velocidad es una magnitud derivada. Se forma para la combinación del desplazamiento, que es una longitud, y el tiempo, y las dos son fundamentales. Voy a poner otro ejemplo. Hay muchos, no es un ejemplo, porque todas las que no aparecen aquí son derivadas. Pero la presión, este es el símbolo de la presión. ¿Cómo se define presión? Fuerza sobre área. Pueden ver que no está ninguna de aquí, por lo tanto, esta es una magnitud derivada y esta también es una magnitud derivada. La combinación de estas también produce otra magnitud derivada. En el caso de la fuerza, ¿qué es fuerza? Por la definición, masa por aceleración. es masa por aceleración. ¿Cómo se consigue esto? Una magnitud fundamental por una derivada. ¿Qué produce? Una magnitud que es derivada. Entonces, la cosa, vemos, ya resumiendo, ¿no? Las fundamentales en una convención se decidió que eran estas. Y todas las demás van a ser derivadas. Y se forman por la combinación de ellas. Esto origina mucho lo que llaman sistemas de unidades. Veamos los sistemas de unidades. Todavía no. Vamos a ver lo que es una unidad de medida primero. Más adelante vamos a ver que todo esto que he dicho origina lo que son los sistemas de unidades. Antes de eso vamos a explicar pues, otros conceptos importantes para esta parte. ¿Qué es una unidad de medida?
Lo mismo, hubo una convención de científicos y de esa forma, una unidad de medida es una cantidad particular de una magnitud definida y adoptada por una convención, ¿no? Ahí decidieron que iba a ser, ¿no? Y con esta podemos comparar otras magnitudes, pero que sean de la misma clase. Yo puedo comparar magnitudes que sean de la misma clase. Puedo comparar tiempo con otras medidas de tiempo. Puedo comparar volumen con otras medidas de volumen. Yo no puedo comparar, por ejemplo, un metro, que es unidad de longitud, con un segundo. No tiene nada de lógica, es absurdo. Como o una hora con un litro. Yo puedo comparar litros, por ejemplo, con galones, con centímetros cúbicos, con unidades de volumen. Entonces deben de ser de la misma naturaleza. De la misma... Ingeniera. Han silenciado. Silenciado. Se quedó sin audio. Inge, yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Se escucha? Listo. ¿A qué se refiere específicamente con comparar? Por ejemplo, ya le voy a explicar, pero me están oyendo, es lo bueno. Por ejemplo, cada vez que usted se va a medir, por ejemplo, su estatura, es una comparación la que está haciendo. Agarra una regla, cinta métrica, dijera, para la regla, la mayoría de reglas son de un metro, una cinta métrica, donde se pone usted en el suelo, ¿no? Y pone unas rayas donde llega, y allá agarra, esa es una comparación. Por ahí es una comparación. Agarró, en este caso, una cinta métrica que le sirve de referencia, ¿no? Para todo lo que queramos medir, nosotros lo comparamos con algo, una referencia. Vamos a ir desarrollando esto poco a poco, ya va a salir esto, ¿no? Y entonces, todo lo que usted quiere comprar, por ejemplo, en el mercado, por decir algo, una libra de frijoles, lo comparan, ¿no? Ahí tienen una balanza y tienen unas pesitas, ¿no? Está comparando y echan en un platillo, ponen la pesita y van echando los frijoles, ¿no? Van echando y cuando está equilibrado, ahí está una comparación, tienen la misma masa. Ingeniera. La cantidad de frijoles que tiene un plato es exactamente la misma masa que las pesitas que tienen ahí, ¿no? Una libra, por ejemplo, ¿no? En el caso de una trampa, eso es una comparación. Ingeniera. Cada vez que mido es una comparación, porque tengo Ingeniera. que usar un instrumento. Dígame. ¿No será cuando uno quiere hacer también una conversión en cuanto a las unidades? Por ejemplo, yo quiero convertir centímetros a metros y metros a, por ejemplo, millas. Ahí no estás comparando nada, solo estás transformando las unidades, pero que sean de la misma magnitud, ¿verdad? Metros con metros, lo puedes hacer. No estás comparando nada. O sea, en este caso, para hacer una medida, yo tengo que comparar con un instrumento. Un instrumento que ha sido generado a través de patrones, que ya lo vamos a desarrollar más adelante dentro de unos minutos, ¿no? Pero cuando hacemos factores de conversión, ahí no estamos comparando nada. Lo que estamos como una equivalencia, ¿no? Una equivalencia. Por decir algo, estos kilómetros por hora equivalen a estos metros por segundo, por decir algo, ¿no? Sí es una comparación, pero no de una medida, ¿no? No que, por decir algo, dos magnitudes para expresar en diferentes unidades, como es la forma de tenerlo, ¿no? Pero para hacer una medida es una comparación, porque usamos un instrumento. Bueno, muchas gracias. O sea, está más larga la cosa. Gracias a usted. Sí, Bien, gracias. esto creo que es la unidad de medida. Aquí venimos ahora con los patrones de medida. Al tener definido lo que es una unidad de medida, ahora vienen lo que son los patrones de medida, lo que ustedes me están preguntando.
Un patrón de medida es una medida materializada. Se pudo hacer realidad. Solo se definió lo que era la unidad de medida, pero ahora falta que se haga realidad, que se materialice, ¿no? Entonces, la materialización de una unidad de medida es básicamente lo que es un patrón de medida. Pero no solamente eso, además puede estar también que se materialice un instrumento de medición, porque hay medidas que no solo es medida con una regla o con una balanza, no, que es un proceso más largo, ¿no? Entonces puede ser un instrumento de medición o un material de referencia. Hay algunos ejemplos, el electrodo de hidrógeno, cuando se está viendo química, las concentraciones de las sustancias se comparan con un electrodo de hidrógeno. Puede ser un material de referencia y puede ser más cosas más, ¿no? Pero básicamente eso es la materialización de una unidad de medida. Así, lo más común es eso. Eso es lo que es un patrón de medida. Algunos ejemplos que les ponen a ustedes, por ejemplo, el patrón de masa. ¿Y cómo saber lo que es eso? Pues las comisiones de científicos se reunieron y definieron lo que era un patrón de masa. Ya más adelante vamos a hablar de ello, porque lo vamos a definir, ¿no? Pero a partir de aquí se generan, por ejemplo, en las fábricas, con esta referencia, ¿no? Producir un montón de patrones para que la gente los use. Se distribuyen a las industrias, a hospitales, a las escuelas, a las universidades, que tengan lo que equivale a 1 kilogramo. Ponerse en una balanza, ponerse agua o lo que sea en otro lado y sabes que te va a marcar 1 kilogramo. Pero ¿por qué lo comparas con esto? Por ejemplo, el patrón de masa de 1 kilogramo. También el amperímetro patrón es un equipo, no para medir corriente. El amperímetro es un equipo que mide la corriente eléctrica, pero debe de haber uno con el cual yo pueda comparar, calibrar los demás amperímetros para poder efectuar medidas cuando me toque efectuar alguna medida ya en la vida real. Podemos hablar del reloj de CS, reloj patrón, reloj atómico. Un elemento químico de la tabla periódica que se llama cesio. En una convención decidieron utilizar esto para medir el tiempo. El reloj que estamos hablando aquí, que es un patrón, no es un reloj como que usamos en la mano. Es todo un equipo. ¿Y por qué tienen ahora sus celulares? ¿Por qué tienen ahora los relojes que ustedes compran y los llevan en la pulsera? Porque están sincronizados a partir del reloj patrón, que posiblemente esté en Londres, donde ahí generan la hora para todo el planeta. Conforme ese reloj se deben de sincronizar todos los relojes en todos los países del mundo. Entonces, estos son los patrones, ¿no? Eso ya es una medida materializada, con la cual podemos comparar otras medidas nosotros. Y ahí hay más patrones, ¿no? Estos son algunos como manera de ejemplo nada más. De los patrones de medida, hay varias clases, solo las vamos a mencionar. Hay, por ejemplo, patrones internacionales. Y como hay tantas magnitudes, para cada magnitud hay un patrón específicamente particular. Estos son designados a nivel internacional. Se decidió, y a partir con este se comparan todos los demás. No tienen toda la gente patrones internacionales, solo tal vez las instituciones más importantes, las que hacen trabajo específicamente, en la NASA posiblemente, ¿no? Tienen los patrones internacionales de todas las magnitudes para poder comparar con eso. Entonces esto es a una decisión internacional la que nos otorga. Tenemos patrones nacionales también, ¿no?
Hay países industrializados, muy avanzados, que ellos deciden cuáles son sus patrones nacionales, si son válidos en todo ese país. Con ellos vamos a comparar todas las demás medidas que hagamos en ese país determinado, ¿no? Hay patrones primarios, que son los más comunes, pero no son los que tenemos nosotros. Se reconoce la que tienen las más altas cualidades metrológicas, en metrología, ¿no? Donde se hacen las mediciones con el mínimo error posible, porque cada vez que hacemos una medida no estamos exentos de errores, siempre tenemos errores. Pero estos patrones primarios los usamos para comparar y poder fabricar más patrones, los llamados patrones secundarios. Las reglas que ustedes conocen de 1 metro nos vienen a nosotros, están distribuidas a lo largo y ancho de todo el planeta, en escuelas, en universidades, en industrias donde las necesiten, ¿no? No solo las reglas, ¿no? Termómetros, balanzas, todo lo que fabrican para medir, ¿no? Están hechos a partir de un patrón secundario. ¿Cómo se obtiene? Comparándolo con un patrón primario. Los secundarios para reproducir a todas las personas que los usen alrededor del planeta. Entonces las reglas que ustedes tienen, que son de 30 centímetros, el reloj que usan, son artefactos hechos a partir de un patrón secundario, lo que tenemos. Se han pasado por todo eso, ¿no? Esto no se toca, solo son para procesos especiales, dijéramos, de los científicos, los que están usando, ¿no? A partir de los patrones primarios salen los secundarios y estos son usados para hacer todo el equipo que se usa para medir las diferentes magnitudes. Todas las magnitudes que se conocen, gracias a Dios, ya hay instrumentos de medición inventados, ya lo inventaron. No tenemos nosotros que quebrarnos la cabeza, sino que solamente aprender a usar esos instrumentos de medición. Y esos instrumentos de medición son hechos a partir de un patrón secundario. Vámonos ahora con lo que es un sistema de unidades, ¿verdad? Habiendo tantas magnitudes, ya las clasificamos que hay magnitudes de base, magnitudes derivadas, y cada una de ellas tiene sus propias unidades de medida. Entonces se ha formado lo que se conoce, nosotros lo llamamos como sistema de unidades, decimos lo más común que así lo llamamos, ¿no? Pero realmente es un sistema que comprende magnitudes y unidades de medida. Porque cada magnitud que yo voy a medir, debo saber qué unidades debo de usar, o las más adecuadas, ¿no? ¿Cómo se forma un sistema de magnitudes y unidades de medida?
es un sistema de magnitudes y unidades. Y popularmente le decimos nosotros sistema de unidades nada más. Pero es un conjunto, ¿verdad?, donde va a ir magnitudes y unidades, tanto de base como de derivadas, de acuerdo con ciertos criterios, de acuerdo a ciertas reglas determinadas por científicos naturalmente, ¿no? De esta manera, nosotros conocemos varios sistemas de unidades que prácticamente, dijéramos, están en desuso, pero los vamos a dar una miradita. Entonces, antiguamente, todavía se usan, pero es muy poco, ¿no? Se llaman sistemas absolutos o sistemas científicos. Uno de ellos. Adoptan como magnitudes fundamentales la longitud y la masa y el tiempo. Los sistemas absolutos o sistemas científicos tienen como magnitudes fundamentales o de base a estas tres: a la longitud, la masa y el tiempo. Y se generan de esa manera tres sistemas. Por ejemplo, a partir de aquí, veamos el sistema MKS absoluto o científico. ¿Qué es esto? Son las iniciales de las unidades en que va cada una de las magnitudes que adopta como fundamentales. Aquí entre paréntesis, la longitud en metros. Esto es en metros, ¿no? La longitud, esta es de metros. Esta acá, ¿de qué es? ¿Y qué sigue? La masa, en kilogramos. Y por último, el tiempo. El tiempo, segundos. No falla, en todos los sistemas es segundo. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema MKS, es porque ya sabemos que las magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Y las unidades en las que están dadas van a ser metros, kilogramos y segundos. Por cierto, este kilogramo aquí solo aparece kilogramo. Le pongo un índice chiquito, se refiere a masa. Kilogramo masa. Lo mismo, el metro, ustedes lo conocen, el tamaño que es, hay uno más pequeño, el centímetro. Se llama sistema CGS. Cuando las unidades de medida son más pequeñas que esto, se genera lo que se llama el sistema CGS. Y sus magnitudes de base son siempre las mismas: longitud, masa y tiempo. Pero le cambian las unidades de medida. La longitud va a ir en centímetros. Son unidades más pequeñas, ¿no? La masa va a ir en gramos. Y el tiempo siempre es segundo. Y tenemos el sistema inglés o sistema FPS. Para ponerle solo iniciales como este, ¿verdad?
Es que conocemos como sistema inglés. Y lo mismo que acá. Estos sistemas son absolutos científicos. Sus magnitudes fundamentales son estas. En el sistema inglés, la longitud de que vaya en pie. La masa que la ¿Verdad? masa en Ingeniera, libras. ¿Sí? pero verdad que esas son las siglas en inglés, ¿verdad? Sí, ya voy a eso, espérenme. Okay. Denme chance. ¿O son fotogramas por segundo? No son bromas. Aquí está en español, como ese compañero de ustedes, ¿verdad? En el sistema inglés pues, son las iniciales que tengo por en inglés, ¿verdad? ¿Cómo se dice P en inglés? Food. Ah, pues esta es la inicial, ¿verdad? ¿Cómo se dice libro en inglés? Total. Y segundo en inglés, pues, second, ¿verdad? Entonces, estas son las mismas iniciales, ¿verdad? Pero están en inglés. Y lo mismo, sus magnitudes de base son estas. Todas aquellas magnitudes que no están contempladas aquí van a ser derivadas. Todas las demás. Si aparece, por ejemplo, la fuerza aquí, no está considerada en ninguna de estas. Es una magnitud derivada. Si apareciera la presión, lo que sea, todas las demás que no están ahí en presente van a ser, entonces, derivadas. Entonces, aquí tengo tres sistemas absolutos o científicos. Veamos otros sistemas que se generan de la misma manera. Eso se llaman sistemas gravitacionales o técnicos. Estos sistemas adoptan como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza y el tiempo. Aquí no aparece la masa. ¿Qué sería la masa en estos tipos de sistemas? Derivada. Sería una magnitud derivada en este caso. Entonces, cuando se adopta como magnitudes de base estas tres, se les llama sistemas técnicos o gravitacionales. Y lo mismo, tengo estos mismos tres sistemas. De este kilogramo que está aquí, le voy a poner aquí un subíndice. Se refiere a fuerza. Sistema MKS gravitacional. La longitud en metros, la fuerza en kilogramo fuerza y el tiempo en segundos. Lo mismo aquí, ¿verdad? Si son más pequeñas las unidades, el sistema CGS gravitacional o técnico va a tener la longitud en centímetros, el gramo fuerza y el tiempo en segundos. Y el sistema FPS, o sistema inverso gravitacional, ¿verdad? Siempre la longitud la voy a medir en pie, y lo voy a tener aquí. La libra fuerza y el tiempo en segundos. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? La fuerza y la masa son cosas distintas. En este caso, fíjense que ustedes que la masa, ¿qué les puse yo aquí? Un simbolito, ¿no? Para medirla, unidad de kilogramo de masa. ¿Se puede medir el kilogramo de fuerza? No, es incorrecto, no. Hay una cantidad que se llama peso, el peso, el que tengo yo, el que tienen ustedes, suben una balanza. Y ustedes dicen, yo peso 150 libras, dicen ustedes, ¿no? No es peso, es una masa, pero así lo conocemos habitualmente, ¿no? Entonces, el peso es una fuerza gravitatoria. Y la fuerza con que el campo gravitatorio de nuestro planeta nos está jalando hacia el centro de la Tierra. Eso es lo que la definición de lo que es el peso de cada uno de nosotros y de cualquier cosa, no solo de nosotros. ¿Cómo se calcula el peso de una persona? De esta forma, ¿eh? Multiplicando la masa de esa persona por la gravedad. Esto te lo da una balanza. Y la gravedad, por ejemplo, si estás en el sistema MKS, la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado.
pero te va a dar el peso en Newton, porque esa es la unidad de fuerza del sistema del MKS también del internacional, Newton. Pero cuando tú te pasas en una balanza, la balanza no está dada en Newton. No estás acostumbrado a hacer tu peso en Newton, no que es libra, van a ser libra fuerza. Entonces, el peso es bien diferente de lo que es la masa. Y eso lo simbolizamos aquí, poniéndole un subíndice, ¿no? Cuando se refiere a fuerza. Y si no le ponemos nada, se refiere a masa. Numéricamente son iguales, pero una fuerza es una cosa bien distinta de lo que es masa. Entonces esto sale aquí, ¿verdad? Le ponemos aquí el subíndice F, ¿no? Y aquí está, esto es un escalar y esto es un vector. Un vector. Más adelante lo vamos a ver. Este es solo como un paréntesis para aclarar un poco ese aspecto que tenemos ahí, ¿no? Y entonces solo aquí ya llevamos 6 sistemas, ¿no? 3 sistemas técnicos o gravitacionales y 3 sistemas absolutos o científicos, lo que tenemos ahí. Se usa muy poco. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende, no, porque esto usa muchos factores de conversión. Me dan unas cosas en un sistema de unidades, luego me dan otras. Y como para trabajar correctamente un problema, debo trabajar en el mismo sistema de unidades. Entonces me toca andar aplicando factores de conversión a todas las cantidades que aparecen ahí para dejarlas en el mismo sistema de unidades. Se pretende eliminar eso, ¿no? Se pretende que todo el mundo trabaje con un solo sistema, que es el sistema internacional. No se ha logrado todavía, porque hay países que no lo han adoptado. Se pretende que todo el mundo, todos los países del mundo trabajen con el sistema internacional. Así nos evitaremos estar usando factores de conversión. Vamos a ver el sistema internacional ahorita. A través de los años, este sistema ha venido perfeccionándose. Han habido convenciones de científicos donde dicen cuántas magnitudes fundamentales van a haber, las demás van a ser derivadas, y en una convención se decide cómo las van a definir. Van cambiando los conceptos de la definición, se van modernizando, ¿verdad? Tanto que hasta en el año 2019 eran las últimas, dijéramos, correcciones que le habían hecho. Pero de forma general, el sistema internacional tiene 7 magnitudes fundamentales y todas las demás que existen van a ser derivadas. Se define como una magnitud de base o fundamental porque no depende de otras. En una convención se decidió quiénes iban a ser y esos son independientes de las otras magnitudes. ¿Cuáles son estas magnitudes de base? Bueno, está la longitud, igual que en los otros sistemas, está la longitud. La longitud en el sistema internacional es el metro, símbolo del metro, una M minúscula, porque hay simbología para todo esto, ¿verdad? Es una magnitud de base fundamental. ¿Quién más? La masa. La masa es una magnitud fundamental. En el sistema internacional las unidades son el kilogramo. Símbolo para el kilogramo. Está el tiempo.
La unidad sigue siendo el segundo. Símbolo para el segundo. Una S, la unidad de medida. Tenemos como una magnitud de base a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica la medimos en amperios. Símbolo para el amperio, una A. A mayúscula. Tenemos la temperatura termodinámica. Ya no se dice grado, ¿no? Se da en Kelvin. La temperatura termodinámica se da en Kelvin, unidad de temperatura. El símbolo para el Kelvin, una K. Comienza con el apellido de este científico, ¿no? Kelvin. Tenemos la cantidad de sustancia, la cantidad de materia. Se acostumbra en química, se ha extendido a darlas en mol. Déjame hablar de moles. No tiene símbolos. Entonces las moles se dan en moles, ¿verdad? Cuando hablo de una es mol, cuando hablo de dos, tres moles, ¿no? En general, ¿no? Pero esto simboliza una cantidad de sustancia. Puedo hallar la equivalencia en gramos, en kilogramos, más adelante posiblemente se les enseñe cómo hacer eso, ¿no? En química se usa mucho. Y tenemos la intensidad luminosa. La intensidad luminosa se da en candelas. Símbolo para la candela, CD, candela. Vemos que son 7 magnitudes fundamentales para el sistema internacional. Todas las demás magnitudes que no están contempladas aquí serían las magnitudes derivadas, que resultan de la combinación de las magnitudes fundamentales y atendiéndote posiblemente a ciertos criterios también. Está la definición que tenemos en el sistema internacional de cada una de ellas, ¿no? Se la voy a explicar así a grosso modo, porque han ido variando conforme el tiempo. Ellos quieren ir siendo más precisos, que haya menos error. Por ejemplo, con el metro, que no quiero borrar nada, pero bueno, voy a tener que borrar. El metro. ¿Cómo se definía antiguamente el metro? Antiguamente. En esa época, no sé, 200, 300 años atrás, una convención de científicos que dijo que sea la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre. ¿Qué es un meridiano? Es una línea imaginaria en el planeta Tierra que sale del polo norte y llega al polo sur, polo redonda de la Tierra. Eso es lo que es un meridiano. Nuestro planeta tiene 24 meridianos, por eso es que tenemos 24 horas en un día. Entonces, y el meridiano que cogieron ellos es el que pasaba por una ciudad de Inglaterra, donde vivían científicos que estaban haciendo eso, ¿no? El que pasaba por ahí. No sé cómo lo midieron, ¿no? Pero la 10.000.000ª parte de eso es lo que resultó como metro. Y lo materializaron. Hicieron una barra de una aleación que no se puede oxidar, o sea, resistente, y ese tamaño de la regla que ustedes conocen de 1 metro, ¿no? Ese era el metro patrón de antes. Y lo tenían guardado en una urna de vidrio, donde le controlaban la presión, la temperatura, habían extraído el aire, estaba el vacío, ¿no? ¿Qué deseaban?
Y ese metro no va a variar, porque ustedes saben que los materiales metálicos, si hace calor, se dilatan. Y si hace mucho frío, se comprimen. Entonces debe de ser invariante. Una de las características de todo patrón debe ser invariante. Debe ser reproducible. Usted se puede, y del mismo tamaño, ¿no? En todos los países del mundo el metro tiene que ser del mismo tamaño. No puede ser posible que en unos países el metro es bien grandote, en otros más chiquito. Tiene que ser del mismo tamaño. Entonces, para evitarse todo ese tipo de complicaciones, la última se llama el metro luminoso. ¿Cómo definen el metro ahora, no? Pues aquí dice el vacío, ¿no? Y ver cuando pasa un rayo de luz, por ejemplo, ¿no? Y la distancia que recorre, la longitud de la distancia que recorre un rayo de luz en una fracción de segundo y un poquito, solo se la voy a poner aquí porque no me la puedo. Voy a tener que ahora para después escribo aquí, ¿no? Ahí después aquí. Ingeniera, ¿Sí? yo Dígame. quería agregar algo. Yo había escuchado de que en España hay una organización especializada en registrar que todos los materiales que sean de medida, por ejemplo, las reglas, sea verificado de que sí tenga esa misma medida. Sí, pues, para eso están los patrones, ¿va? Para asesorarse de eso, ¿no? En todos los países Hay avanzados, una industrialmente, organización tienen que eso. revisa eso. Bien, aquí, con el metro, por eso se le conoce actualmente como el metro luminoso, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? La distancia que recorre un rayo de luz allá en el vacío, en una fracción, y esto yo creo que no es importante saberlo, ¿no? Aquí es para el metro patrón, el metro luminoso, ¿no? Vaya, hay que dividir uno entre todo esto, ¿eh? De verán bueno que está ahí. ¿Y qué es esto que está aquí abajo, señores? Esa es la velocidad de la luz en metros sobre segundo. Este valor que está aquí abajo, con un montón de decimales, porque entre más tenga más preciso o más exacto, ¿no? Esta es la velocidad de la luz dada en metros sobre segundo. La velocidad de la luz es una constante. La emana el Sol, desde que sale del Sol, empieza a recorrer, llega a todos los planetas, llega a la Tierra, ¿no? Es un valor constante. Allá en el vacío no hay cambios de presión, no hay cambios de temperatura, como no hay aire, no lo puede oxidar, no, ahí es invariante. Y entonces, la distancia que recorre un rayo de luz en esta fracción de tiempo es lo que se conoce ahora como metro. Y supongo que viene a resultar del mismo tamaño de lo que era el patrón que definieron antiguamente, que era la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre que pasaba por Greenwich, esa ciudad que queda en Inglaterra. Porque ustedes utilizan metro, una regla de un metro, la conocen todos, ¿no? Entonces, se le llama metro luminoso por eso, ¿no? Porque se define en función de la velocidad de la luz. En el sistema internacional, el patrón de masa, ¿no? ¿Cómo se define la masa? Pues ahí simplemente nos dice que es el prototipo del kilogramo patrón. Aquí era saber dónde está el kilogramo patrón, ¿verdad? Y para saber qué es el prototipo. Pero investigando, este kilogramo patrón es un cilindro de una aleación muy resistente de platino y de iridio. Tiene 90% de lo que es el platino, que es un monoquímico de platino, y 10% de lo que es un elemento químico que se llama iridio. Entonces ha salido un cilindro que tiene estas dimensiones: 39 milímetros de altura y 39 milímetros de grosor, una pieza gruesecita. Y está en una urna donde está custodiado, se le ha extraído el vacío, el aire, queda el vacío,
se le controlan condiciones de presión, temperatura, humedad para que no esté variando ni nada. Entonces, eso es lo que se define. Pero ahora hay unas redefiniciones, lo han modernizado. Ahora le han hecho alguna modificación en base a lo que es la constante de Planck. Eso pues, ahí al que quiera saber qué le han hecho, pues lo puede averiguar, ¿no? Pero ahora tiene unas pequeñas modificaciones. Con el tiempo, pues estamos acostumbrados todos a los relojes, ¿no? Pero todos los relojes de nosotros están sincronizados con otro reloj, un patrón internacional. Es el reloj de Cesio. ¿Qué es el símbolo químico del cesio? Y es el cesio 133. En una decisión de científicos decidieron tomar ese elemento como referencia, ¿no? Todos los elementos de la naturaleza, incluyendo el hidrógeno, el oxígeno, todo el mundo, está formado por átomos, tiene su núcleo, tiene la nube de electrones que está girando, y cuando los electrones cambian de una órbita a otra, emiten energía. En su estado fundamental tienen la mínima energía, pero cuando por algún motivo son excitados y cambian de un nivel de energía a otro, emiten radiaciones. Pues esto es lo que hace con el cesio 133, ¿no? Entonces, hay un breve lapso entre dos emisiones seguidas, ¿no? Ese breve lapso que queda ahí es lo que se ha definido como que es el segundo ahora. ¿Está? Veamos acá, ¿no? ¿Cuál es la...? Hay otro gran número también, aquí. Eso también es importante aprendérselo porque solo los científicos, ¿verdad? Entonces, cuando este átomo de cesio emite dos niveles de energía, pero este periodo es sumamente corto, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha definido como segundo. Y así, las demás magnitudes fundamentales están definidas, ¿no? En base a algo. Es más, este reloj no es pequeño como el que andamos en la pulsera. Ese reloj atómico de cesio es un gran monstruo. Está formado por un montón de equipos, ¿no? Ahí tienen que poner emisiones de este elemento, tienen que capturarlo con computadoras, ¿no? Este es un cuarto enorme, ¿no? Y ese es el reloj de cesio. A partir de ahí, nosotros sincronizamos la hora para todos los países. Eso se encuentra en Londres. Y así podemos ir definiendo también, ¿verdad? Lo que es la cantidad de corriente eléctrica, el amperio, ¿no? Con respecto al amperio, tenemos que irnos también al espacio, al vacío. Y ahí tenemos dos conductores rectilíneos de longitud infinita y sección circular despreciable, que estén separados entre sí 1 metro. Y entre ellos se produce una fuerza por cada metro de longitud. Estos conductores están separados entre sí 1 metro. Y cuando circula una corriente eléctrica de lo que es un amperio, debe producir una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton. Y debe estar ahí en el vacío. Entonces, son medidas hechas, no van a ir al vacío a hacer eso los científicos, ¿no? Hay formas para hacerlo aquí experimentalmente. Con respecto a lo que es el Kelvin, la temperatura termodinámica, nos vamos a ir con una sustancia de referencia, que es el agua.
Conocemos el agua en sus tres estados fundamentales, líquido, sólido y gaseoso. Pero hay un punto de presión y temperatura donde el agua existe simultáneamente en sus tres estados. El agua se encuentra sólida, líquida y gas, pero a ciertas condiciones. Es bien común, tú la puedes ver solamente en dos estados. Es lo más común, que es ver el agua en dos estados. Vas a hacer café, por ejemplo, en una olla, echas agüita, la pones en una cocina, subir la temperatura, y vamos a ver que hierve. Hay dos estados, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Se está? El agua, Ajá. disculpe que la moleste, si no me equivoco, el agua en en el estado que mencionó, que tiene los tres estados al mismo tiempo, si no me equivoco, le llaman el agua de los cristales de tiempo o algo así. No, ya lo voy a explicar aquí, ¿sí? Eso no lo podemos hacer. Lo que ustedes pueden ver, lo que les explico ahorita es lo que es bien fácil ver, ¿no? ¿Qué hicieron para modificar, ver dos estados simultáneos ahí? Solo la temperatura, y subieron a la cocina, aumentan la temperatura, está la temperatura ambiente y la presión atmosférica en la que estamos. Pero si modificamos la temperatura, la subimos, se va a evaporar el agua. Hay dos estados. O lo contrario, metemos agua en una bandeja al freezer, en la refrigeradora. Y vemos ahí dos estados, que se empieza a cuajar el agua. Entonces ahí está, estado sólido y líquido. Pero ¿qué hemos hecho? Modificamos la temperatura, la bajamos. La presión no la podemos tocar hasta normalmente. Pero en un laboratorio sí. En un laboratorio puedo disminuir tanto la presión como la temperatura. Y hay un valor de presión y temperatura donde el agua existe en sus tres estados que los conocemos, en sus tres estados fundamentales. Eso se llama punto triple del agua, es una referencia. Entonces, así está definida la temperatura termodinámica que es el Kelvin, ¿no? Entonces, el Kelvin es la fracción de 1 es esta fracción del punto triple del agua. Solo lo voy a mencionar. ¿Cuáles son las condiciones del punto triple del agua? Una temperatura de 233.16 Kelvin y una presión de 4 milímetros de mercurio. Esa es una presión sumamente baja. La presión atmosférica es la que nos rodea, la que, dijéramos, tengo yo ahorita aquí, sobre mis hombros, la que tienen ustedes en su casa ahorita, la que viven ahí, y es aproximadamente de 760 milímetros de mercurio, en promedio, puede ser un poquito más, un poquito menor. Eso es lo que llamamos una atmósfera, otras unidades de presión. Pero hay que disminuirla a 4 milímetros de mercurio. No lo puedo hacer lógicamente en un lugar así, ¿no? Tengo que tener un laboratorio bien equipado. Entonces, cuando la temperatura baja a 273.16 grados Kelvin y la presión son 4 milímetros de mercurio, simultáneamente el agua está en los tres estados. Ahí definimos lo que es el Kelvin. La fracción 1 sobre 273.16, pero con estas condiciones, del punto triple del agua. Es posible obtener. De esa manera podemos también, ustedes pueden seguir viendo la definición de lo que es la cantidad de materia, el mol, ¿verdad? Y lo que es la intensidad luminosa, lo que es la intensidad luminosa, la candela. Y me voy a quedar aquí porque el tiempo se terminó, me hicieron una enseñita, ¿verdad? Y vamos a continuar en la siguiente clase. Voy a dar